Hermanos, abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, continuamos estudiando este pasaje precioso en que Pablo combina muchas cosas sumamente importantes y realmente creo que podríamos pasar todo un año en pocos versículos, pero vamos a ver los más importantes. Efesios capítulo 4. Una vez más vamos a leer del 1 al 16. Efesios 4 del 1 al 16 dicen así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, es decir, Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vio, hermanos, cuántas cosas hay importantes en ese pasaje, ¿verdad? Es tremendo. Uno de los pasajes centrales, fundamentales, describiendo la obra de Dios en nosotros y en su iglesia. Vamos a hacer un resumen del domingo pasado. Muchos no estuvieron, y el domingo pasado nosotros vimos que la voluntad de Dios es que seamos unos con Cristo y unos con otros en un solo cuerpo. El problema de la desunión, ¿cuál es? No solamente ofende al que nos hizo unos, sino que obstaculiza nuestro llamado en este mundo. Los niños que estuvieron el domingo pasado, yo di un ejemplo de la desunión que llevó al fracaso. ¿Quién recuerda cuál ejemplo yo puse de un ejército que no luchó unidos y fueron derrotados? ¿Quiénes fueron? ¿Recuerdan? Los madianitas. Se echaron cada uno contra su compañero y fueron derrotados por 300 hombres de Gedeón. Y eso es lo que hace la desunión en la familia, lo que hace la desunión en la iglesia. Nos comemos unos a otros, gastamos nuestras energías unos contra otros, en lugar de estar unidos contra el verdadero enemigo, que es el mundo de tinieblas, que es el reino de Satanás que nosotros estamos conquistando.
Las puertas del Hades no prevalecerán. Hermanos, esa imagen que Jesucristo da es que las tinieblas están en una fortaleza que nosotros estamos asediando. Pero si las tropas afuera se están matando entre sí, ¿cómo vamos a tomar la ciudad? No se puede. Dios nos ha llamado a ser uno solo, una sola iglesia para servir. Ahora, el domingo pasado también nos recordamos de que este es un llamado. ¿Qué dice Pablo en versículo 1? Os ruego, él está preso. Pero él ruega a los hermanos que anden porque estamos libres, nosotros no estamos presos, ¿verdad? Se fijó en versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, ustedes que están libres afuera, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nosotros hemos sido llamados por Dios. Esto no es un invento suyo ni mío. Yo sé que algunas veces las personas dicen, la iglesia de Guillermo. Esa no es iglesia de Guillermo. Es más, yo soy indigno de estar aquí. Yo soy indigno de estar aquí. Solamente lo que dice más abajo, Él mismo constituyó a algunos, es que yo estoy aquí, porque Jesucristo a mí me llamó a predicar su palabra. Pero esta iglesia es de Jesucristo. Esta iglesia la unió Jesucristo. Todos tenemos un llamado. Usted está aquí porque fue llamado. Pablo está preso. Los efesios estaban libres. Y Pablo dice, quiero que ustedes caminen, que anden en la vocación con que fuisteis llamados. Es muy importante recordar que ha sido un llamado, hermanos. Y ese andar, según versículo 2, ese andar se cumple, nosotros andamos ¿con qué actitud? ¿Con toda qué? Dígalo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué se fundamenta hermanos? ¿En qué consiste la humildad? ¿En qué consiste la humildad? Conocer nuestra vocación y llamado por gracia. Muchas veces las personas leen este versículo y dicen, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros con paciencia, y decimos, ay, sí, solo así, soportándonos con paciencia. Este familiar que tengo, sí, solo por la gracia de Dios. ¿Ves? En la iglesia, sí, aquel hermano de yo le saludo porque la Biblia manda que soportarnos. Busquen en Colosenses capítulo 3, donde Pablo utiliza la misma palabra, para que nos quitemos, hermanos, esas actitudes de víctimas, de un soportarnos a pesar de. Vean en Colosenses capítulo 3, versículo 12, donde el apóstol dice, Colosenses 3, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Qué es entrañable misericordia? Misericordia que nace de la víscera, que nace del alma, del corazón, de entrañable misericordia. Ajá, ¿y cómo debemos hacer eso? De mansedumbre, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Sí, ahí, bueno, dice si tuviera. Hay veces cuando tenemos quejas reales, porque realmente alguien nos ofendió. Otras veces que inventamos que nos ofendieron,
pero si nos pusiéramos a conversar, veríamos que realmente no fue ofensa. Pero Pablo dice, si tuviere, ok, tiene o no tiene, si tuviere queja uno contra otro, dice, perdonándoos, y aquí está la clave, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Tuvo Dios queja contra nosotros? ¿Tuvo Dios queja contra usted legítima, mi hermano? Por supuesto, mucha. Dios tuvo queja divina contra usted. ¿Y de qué manera te perdonó? Libremente, gratuitamente. Dio su propio Hijo. ¿De qué manera nosotros debemos soportarnos unos a otros? De entrañable misericordia, de la misma forma que Dios le perdonó a usted. Cuando usted llega a pedirle perdón a Dios, ¿cómo se imagina Dios? ¿Cómo se imagina Dios usted? Cuando usted llega, ovejita del Señor, hijo del Señor, y usted le pide perdón por haber ofendido a Dios, ¿cómo se imagina Dios? ¿Con qué actitud Dios te escucha? ¿Usted cree que Dios está en el cielo? Otra vez. Nosotros no nos imaginamos hacia Dios, ¿verdad que no? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar todas las cosas en Él? Dios lo hace voluntariamente, Dios lo hace en amor, de entrañable misericordia Dios lo hace. Ahora, ¿cuál es tu problema de poder hacerlo con tu prójimo? ¿Cuál es tu problema? Con hacerlo con tu hermano aquí presente, con hacerlo con un familiar. ¿Cuál es tu problema? Es tu problema. Es nuestro problema. Y es grave porque dice Pablo que Dios nos llamó a una vocación. Y esa vocación es la humildad, la mansedumbre, soportándonos unos a otros, perdonándonos como Cristo, como Dios en Cristo nos perdonó a nosotros. Nosotros no decidimos ser salvos. Usted y yo hemos sido salvos por la misericordia de Dios. No se ponga ahora a hacerse juez. Ese es nuestro problema. Venimos por gracia, venimos arrastrados, venimos todos trastornados y arrepentidos y nos ponemos en la iglesia y de pronto somos juez. No, yo voy a perdonar a este, pero ese no. Yo voy a soportar a este, pero a aquella no. ¿De dónde vienen esas actitudes, hermano? Mire, usted sabe que Dios en su misma creación nos humilla dando ejemplos de su misma creación. Nosotros hemos tenido muchos perros. Hemos tenido perros, algunos que hemos comprado, perros puros, y otros que hemos recogido de la calle. Hemos tenido por lo menos 3 perros recogidos. Aggie, ustedes conocen algunos a Aggie. Michelle apareció un día con esta perra peluda. Ay, papi, por favor, la encontramos en la calle, se está muriendo de hambre. Yo no quería, yo ya tenía 2 perros, no quería otro. Ya habíamos recogido una, habíamos comprado otra y apareció con la tercera. Ahorita tenemos otra, Mason, es otra perra recogida de la calle, estaba atropellada frente a nuestro portón. ¿De qué nos quedaba? Y los que han tenido perros y los que han recogido perros, ¿cómo son esos perros? Usted sabe, todos nuestros perros han sido buenos y han sido fieles, pero muchas veces los recogidos son los más celosos, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Muchas veces el perro abandonado, recogido de la calle, se hace el perro más fiel, más celoso, más bravo, que más cuida. Y Dios da un ejemplo en el reino de los animales, hermano, que ni nosotros cumplimos. ¿Quién más ha sido recogido que usted y yo? ¿Quién más ha sido recogido, hermano? Del infierno. Y los perros son más agradecidos que los hijos de Dios.
¿Nos da vergüenza? Debería. Y especialmente en este asunto de ser un solo cuerpo. ¿Qué es ser agradecido con el Señor? Humildad aquí, humildad entre nosotros. Mansos, mansedumbre entre nosotros, soportándonos unos a otros y perdonándonos. Que no sea dicho de ningún reformado de la iglesia Pacto de Gracia, su perro es más agradecido que su dueño. Que nunca se diga que nuestros perros sean más agradecidos que nosotros. Sabemos que la base de nuestra unidad es la obra de Dios en hacernos un solo cuerpo, y hablamos también el domingo pasado. Este no es la unidad del paganismo. El paganismo hoy, estoy leyendo ahorita un libro sobre el ambientalismo, que espero en el futuro compartir bastante, porque a nuestra sociedad también se ha metido mucho, que es el paganismo no cristiano, la única religión que ofrece armonía, armonía con el planeta, armonía entre los seres humanos. Es la mentira del demonio. Dios es el único que realmente puede hacer unidos. El creador con la criatura. Es el único que puede unir, creador con la criatura. Y es el único capaz de unir a las criaturas pecadoras, como somos nosotros. Es el único que nos puede unir. ¿Cómo quedó la creación de Dios después de la caída en el pecado? La gran unidad que había entre Dios el Creador y Adán y Eva, y la hermosa relación de matrimonio que existía entre Adán y Eva. Dice Adán: mujer, hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomado. Alegre Adán, un matrimonio que celebró Dios mismo. Dios fue el pastor, ese día el obispo que celebró ese matrimonio, y ambos felices, y ambos unidos. ¿Y cómo quedó todo cuando pecaron? Todo el mundo separado. Adán y Eva huyéndole a su creador, y Adán acusándole a la mujer, y la mujer también quitándose. Hermanos, no hay nada en este universo capaz de unir al hombre con su creador, ni al hombre con el hombre, sino el Evangelio. Ahora, otra pregunta. No sé cuántos pusieron atención el domingo pasado, porque no me están contestando bien las preguntas. A ver, vamos a intentar otro. ¿Cuántas veces Pablo menciona uno? Un espíritu, un Señor, un bautismo. ¿Cuántas veces? Yo lo dije también el domingo pasado. ¿Cuánto? Algunos pusieron atención. Yo creo que voy a predicar el mismo sermón domingo tras domingo hasta que ya todos captemos todo. 7 veces Dios dice: un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Hermanos, usted y yo fuimos insertados en un cuerpo, no a la fuerza. Dios a ninguno de nosotros nos trajo así encadenado literalmente. Nosotros fuimos insertados, hermanos, en una iglesia de manera natural. La fe que Dios le dio a usted es una fe que lo liga, lo une, lo inserta en una misma iglesia. Esta es una unidad natural. Esta es y es hermoso, y varios hermanos a la hora de las oraciones dieron gracias a Dios por la iglesia, por esta congregación, y yo sé que todos sentimos ese agradecimiento y nos alegramos cuando, la hora de café, aquí el pastor no logra parar la conversa porque todo el mundo nos alegramos con ver hermanos que no nos vemos y nos contentamos y estamos felices. Gracias a Dios. Recordemos eso, hermanos. Recordemos que esta es una unidad natural. Ahora, si yo me siento incómodo o forzado, si yo siento que aquí tengo que ir, no estoy comprendiendo lo que pasó. O no soy.
estoy olvidando, ignorando lo que Dios está haciendo. Tomemos cada uno. No soy cuerpo de Cristo. Quiere decir, si yo no me siento bien en la iglesia del Señor, si no quiero estar aquí, si vengo por otro motivo, quiere decir que no ha aceptado al Cristo cabeza de su iglesia. Y estoy tomando la religión y la iglesia como otra cosa, no sé qué cosa, porque hay muchas cosas que las personas hacen con la iglesia. Tienen la iglesia como algo bonito, algo bueno para los hijos, tal vez van por algún otro motivo, les gusta cantar, pero no están aquí por Jesucristo. Y si ese es el caso, para alguien aquí presente o alguien escuchando este mensaje, por favor, mida la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? No ser iglesia de Jesús. Esa es la alternativa. Y no ser iglesia del Señor es no estar yendo a la gloria. No ser iglesia del Señor es no ser redimido. Solo hay dos opciones en esta vida, hermano: pertenecer a Cristo y su iglesia, o estar perdido rumbo al infierno. Entonces, en primer lugar, si hay incomodidad, si hay sentimientos de disgusto con pertenecer a la iglesia del Señor, hermanos, mídase, escudriñe su corazón, y si es necesario, arrepiéntase de su autonomía, arrepiéntase de su deseo de realmente vivir aparte de Cristo como cabeza y nosotros como su cuerpo. En segundo lugar, tal vez hay cristianos que han perdido el sentir de la iglesia. Eso es posible también. Puede ser posible que el cristiano se desanime, que el cristiano llegue a perder el enfoque de su parte en la iglesia. Simplemente quisiera llamar la atención, hermanos, a los versículos más abajo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes. Mire, hermanos, todos estamos en proceso de maduración. Dios está madurando a todos nosotros. Y es posible que yo todavía sea como niño, fluctuante, llevado por doquier, por estratagemas de hombre, por el error. Y que yo no haya entendido de que la meta de Dios es llegar a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Qué es el conocimiento pleno del Hijo de Dios? Significa muchas cosas, pero por lo menos, hermano, significa que yo entienda que estoy aquí por gracia, por la misericordia del Hijo de Dios. Por lo menos significa eso. Y es posible que usted o que yo hayamos perdido el enfoque. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, retomemos el enfoque entonces. La meta de Dios es que yo llegue otra vez a no ser niño fluctuante, sino al conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Usted ha quitado la mirada de Cristo? Probablemente sí. Se ha perdido el enfoque de la iglesia, es que porque usted quitó la mirada de la cabeza de la iglesia. ¿Cuándo nos damos el lujo de ver los defectos y las manchas? Cuando quitamos la mirada de cabeza y Jesucristo es perfecto. Usted vuelve a ver a Guillermo y va a ver un montón de verrugas y arrugas y feo y pelón. Ya me estoy volviendo más y más calvo cada día. Canoso. Yo antes tenía bigote bien negro, mi barba era bien negra. Ya no me atrevo a ponerla, mi barba, más porque se ve. Eso es lo que usted va a ver. Sin ver mi vida personal y mis fallas como hombre, pecador que soy. Y si usted se pone a ver a cualquier otro hermano y a sí mismo, ¿qué es lo que va a ver? Lo mismo. Personas envejeciéndonos con pecados, defectos, personalidades, algunas que no nos agradan, que nos desagradan. ¿Usted cree que todos aquí
me agrada su personalidad. Se equivocan. No todos me agrada su personalidad. Los amo en el Señor. Daría mi vida por todos en el Señor. Pero si fuera de escoger amigos, yo creo que no todos nos escogemos de amigos. Y eso no importa. Dios nos escogió a nosotros. Y Dios nos puso aquí, hermanos. Y el punto es que si yo estoy desagradado por otros que Dios puso aquí, es porque yo quité la mira del que los puso aquí. Y estoy poniendo la mira en él o en ella o en aquello. Y no estoy viendo al que nos trajo a la cabeza. Y nuestra cabeza es Cristo y Él es perfecto. Él es perfecto. Miremos otra vez, hermano. Si aquí tenemos problemas con la iglesia, un Señor, un bautismo, un cuerpo, una misma vocación, Dios es el que nos ha traído. Jesucristo quiere que nosotros crezcamos en Él, que nuestra unidad sea en Él, hermanos. Entonces, si tengo problemas, pidamos su perdón, porque quitamos la mirada de Cristo y la estamos poniendo en los hombres y necesitamos volver a ponerla en Jesús. Esta unidad, hermanos, no es una unidad sentimental. Cuidemos mucho, por favor, porque la unidad sentimental es bonita. No hay nada más bonito tener buenos sentimientos los unos a los otros. Pero ¿cuánto dura la unidad sentimental? Solo dura hasta que yo no me sienta ofendido. Y cuando llega una ofensa o cuando llega alguna traba, se pierde la unidad sentimental. Lamentablemente, la iglesia evangélica se ha ido a un extremo de unidad sentimental. Las canciones, muchas. Inclusive, estaba viendo a la luz de esto nuestro himnario, aún muchos de nuestros himnos, hermanos, habla de nuestra relación con el Señor sin hablar de la iglesia. Me costó encontrar himnos y cantos que hablen de iglesia. El domingo pasado cantamos Firmes y Adelante. Esa es la iglesia del Señor como ejército, ¿verdad? Pero la mayoría de los cantos cristianos hablan en términos personales con Dios, al contrario de los salmos. Los salmos hablan nosotros, en muchas ocasiones. Hay salmos individuales también, pero muchos salmos hablan nosotros. ¿Cómo enseñó Jesucristo a orar? ¿Padre mío? No. Padre nuestro. Hermanos, no es una unidad sentimental a que Dios nos llama. Versículo 8. Esto también lo repasamos el domingo pasado. Versículo 8 dice que Jesús hizo ¿qué? ¿Qué llevó cautiva Jesucristo? La misma cautividad. ¿A qué estábamos cautivados, hermanos? ¿A qué estábamos cautivados? Muy general el pecado. Otra respuesta más acertada. ¿A qué estábamos cautivados en este sentido? Al yo, al individualismo, al egoísmo. Estábamos cautivados a nuestra autonomía, a vivir como me da la gana a mí. Y Dios nos fue y rescató, llevó cautiva la cautividad a nuestro propio pensamiento, nuestro propio corazón, y nos trajo a ser un solo cuerpo, una sola iglesia. Él llevó cautiva la cautividad. Es Cristo que rompió, hermano, nuestro egoísmo, nuestro individualismo. Cristo que lo rompió. Cristo que esclavizó la esclavitud al pecado. Qué lindo. Esto no es una unidad sentimental. ¿Sabe qué? En Cristo no hay nada que pueda romper lazos de todos nosotros aquí. ¿Sabe? Qué frágiles son las iglesias hoy en día. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no creemos lo que la Biblia dice. Es incredulidad la que impera en mucha iglesia. Creemos que Jesús no llevó cautiva la cautividad. Estamos todavía esclavizados. ¿A qué? Llevados por doquier de todo viento de doctrina, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y ahí seguimos.
Seguimos soplados como niños. ¿Qué hace el niño cuando le rompen el juguete? Hace el berrinche, agarra sus cosas, llora y se va para la casa. Ya no juego contigo. ¿Ah? ¿Y los cristianos? Ya no juego contigo. ¿Estamos mejores, hermanos? ¿Estamos iguales? Bueno, como yo soy pastor malo, voy a hacer la pregunta. ¿A cuántas iglesias ha asistido usted? ¿A cuántas iglesias ha visitado usted? Diferentes iglesias. No levante la mano, no ponga. Mariano ya está confesando. Ahora, yo no los culpo porque sabemos que la situación hoy en día de la iglesia es difícil. Y yo sé que muchos con sinceridad y corazones sinceros han buscado al Señor, a servir al Señor en una iglesia sana. Pero hermanos, todavía muchos son como niños fluctuantes, todavía esclavizados a las artimañas del error, sus propias artimañas y las artimañas de otros. Y no creemos que Jesucristo rompió, llevó cautiva esa esclavitud nuestra al ego, al yo. Tiene que ser las cosas como yo digo, si no agarro mis juguetes y me voy. Jesús rompió esa esclavitud. Y bíblicamente no debería haber ofensa alguna. No debería poder haber, hermano, ninguna cosa en esta creación que rompiera el lazo que Dios ha hecho entre nosotros aquí. Bíblicamente no debería haber. Porque si es Dios que nos ha traído, nos ha unido, ¿quiénes somos nosotros para romper lo que Dios ha hecho? Ahora, esto es terrible. Yo sé que todos me están pelando los ojos y están diciendo, este hombre, yo no sé a dónde me vine a meter. Bueno, juzgue usted. ¿He dicho algo que no esté aquí, hermanos? ¿He dicho algo que no esté aquí en este pasaje? Porque si estoy diciendo algo que no está aquí, dígalo. Levántese y dígame. Pero si estoy diciendo lo que está aquí, no soy yo. No soy yo quien lo estoy diciendo. Bueno, el ejemplo del perro, eso sí no está aquí, ¿verdad? La anécdota de los perros recogidos. Pero el resto lo estoy tomando de este capítulo. ¿Cuál entonces, hermanos, es el deseo del cristiano de honrar a Dios en ser un solo cuerpo? Termino con 3 cosas. En primer lugar, hermanos, cuando nosotros manifestamos armonía, humildad, mansedumbre, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros como Dios en Cristo nos perdonó. Cuando nosotros mostramos esa unidad, cuando mostramos una unidad inquebrantable con el poder del Espíritu de Dios, 3 cosas suceden. 1, glorificamos a Dios, que salvó a cada uno de nosotros por un mismo Salvador. Entonces glorificamos al Dios Padre y a Cristo que nos salvó. ¿A usted le interesa glorificar a su Salvador? ¿Sí? Claro que sí. La unidad entre nosotros, la unidad del hogar, porque el hogar es un microcosmos del cuerpo de Cristo, el hogar primero. La iglesia se llama familia, es familia extendida. Los hermanos, padres, hijos están en la casa, pero nosotros también, la Biblia nos llama hermanos. Somos la familia extendida, ya no la familia por sangre, sino la familia espiritual. Hasta más estrecha esta relación que lazos de sangre. Posiblemente alguno aquí tiene hermanos
en la carne que no son cristianos. Usted sabe que la unión entre nosotros es más estrecha que un hermano o una hermana que no confía en el Señor. Aquí hay una unión más estrecha todavía que sus hermanos en la carne. Nosotros glorificamos a Dios, un mismo Salvador que nos ha salvado cuando mostramos unidad, hermanos. Así que piense, por favor, porque pronto viene la Santa Cena. En la cena, Dios muestra que de un solo cuerpo Jesús fue quebrantado por nosotros para que fuéramos uno solo. Su cuerpo fue quebrantado para que nosotros como su cuerpo fuéramos unidos. Si hay algún roce, alguna ofensa no resuelta en su corazón antes de la Santa Cena, resuélvalo. Vaya donde tu hermano, donde tu hermana, donde tu familiar y diga, mire, quiero pedirte tu perdón o quiero que nos reconciliemos, porque yo sé que Dios nos ha unido en uno solo y Dios quiere que estemos unidos y yo creo que hay algo que nos está separando y yo quiero dar gloria a Dios. Y yo sé que usted también quiere dar gloria a Dios. Quisiera platicar. Número 2. Somos más felices. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Nadie? Bueno, sigan divididos entonces. ¿Qué dice Salmo 133? Qué hermoso es cuando los hermanos vivan en armonía. Es como el buen óleo que baja sobre la cabeza de Aarón, sobre su barba. Ahora, a mí esa imagen nunca me pareció. A mí no me gustaría que agarrara el tarro de aceite y me eche a la cabeza. Pero estamos olvidando qué significaba ese cuerno de aceite perfumado con que ungían a los sacerdotes. Ese era ungido para servir al Señor. Era una persona especial ahora que tenía derecho y libertad de entrar a la presencia de Dios, hermanos. Y termina el Salmo diciendo, ahí Dios manda bendición y vida eterna, cuando habitan en armonía los hermanos. Hermanos, Dios hace en nosotros, cuando vivimos en armonía, como el óleo perfumado de unción de los sacerdotes que entraban a la presencia de Dios, porque ahí hay bendición y hay vida eterna. ¿Quiere ser más feliz? Practique lo que Dios ha hecho en Cristo por usted. Dios nos ha hecho unos en el hogar. Dios los ha hecho unos en el hogar. Ahora sean uno. En esta iglesia Dios nos ha hecho un solo cuerpo. Seamos uno. Y seremos más felices, Dios lo promete. En tercer lugar, y para el próximo domingo ampliaremos esta faceta. Cuando estamos unidos cumplimos mucho mejor nuestra misión. Divididos, apáticos, letárgicos, fríos, peleados, no logramos mucho. Pero unidos, hermanos, Dios usa. Hasta una iglesia pequeña como esta. ¿Lo creen? Yo también lo creo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la obra que has hecho en Cristo nuestro Salvador, recogiéndonos a nosotros como perritos perdidos, abandonados. Nos has recogido, Señor, por tu gracia y tu amor. Tú nos has establecido y nos has dotado de un nombre, cuerpo de Cristo. Oh Dios, perdónanos por haber quitado a menudo la mirada de Cristo en nuestra cabeza y de ponernos a ver las debilidades de nuestro hermano, haciéndonos jueces sobre ellos. Perdónanos, Señor. Hoy, ayúdanos a volver a poner la mirada en Cristo y darte las gracias por habernos unido en una sola iglesia, un solo cuerpo, Dios. Y ayúdanos así, unidos, Padre, a buscar la unidad, perdonándonos unos a otros,
como tú nos perdonaste en Cristo, soportándonos las ofensas unos con otros. Si tuviéramos queja uno contra otro, Dios, con humildad y mansedumbre, un Señor, un bautismo, un espíritu, un cuerpo. Ayúdanos a no ser niños fluctuantes llevados por doquier, sino a crecer unidos en el Hijo, en el conocimiento del Hijo de Dios. Tú, Jesús, que nos amaste y diste tu vida por nosotros. Es en tu nombre que oramos. Amén.